Gracias por continuar con Buen Día y escuche muy bien porque la falta de sueño tiene diversas consecuencias en la salud, algunas de ellas relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y también obesidad. ¿De qué manera ayuda la alimentación a combatir el insomnio? Bueno, pues la respuesta la tiene esta mañana la nutricionista Arika López. Arika, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Nancy, y feliz de estar aquí con todas las medidas del caso. Qué importante este tema, Arika, porque a veces, o tal vez no conocíamos de que el dormir bien, por lo menos unas 8 horas, también afecta nuestro peso. Claro que sí. Sí, vamos a ver, recordemos que el sueño es una función que es básica y que es necesaria porque tiene la función de reparar muchas de las funciones que son físicas y también psicológicas. Y recordemos también que el sueño tiene una implicación directa con el buen funcionamiento del sistema inmunológico, del sistema hormonal y también tiene una regularización con la estabilidad emocional y la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, tiene una implicación directa sobre el peso porque se han visto varios factores que podrían influir entre el peso y también la falta de sueño. Hablemos de eso. ¿Cuáles son esos factores que interfieren en la calidad del sueño? Sí, vamos a ver. Hay ciertos factores como por ejemplo el estrés, medicamentos que puedan estar consumiendo las personas. Generalmente hay pacientes que tienen, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, que tienen acidez y entonces consumen antiácidos y los antiácidos contienen gran contenido de aluminio, que es un mineral que va a interferir con la calidad del sueño. También se ha visto que la alimentación, que ya lo vamos a ver más a detenimiento, el ejercicio, porque es uno de los hábitos más saludables, pero hay personas que lo realizan en momentos que no son óptimos, ¿verdad? ¿Como cuáles? ¿En la noche? En la noche, ¿verdad? 9 o 10 de la noche. Yo a veces he llegado a mi casa a las 10 de la noche y veo a alguien corriendo a esa hora, ¿verdad? Entonces, esas son horas que lo que va a hacer es desplazar mis horas de sueño. También se ha visto mucha relación con ciertas condiciones o enfermedades que generan mucho dolor en el paciente y que eso le imposibilita dormir bien, como por ejemplo pacientes con fibromialgia o con artritis, pacientes que tienen obesidad y que tienen apnea del sueño, entonces les cuesta respirar un poco, ¿verdad? También pacientes que tienen trastornos de la tiroides. Entonces vemos una serie de factores que sumados a hábitos de higiene inadecuados del sueño, como quedarme despierto con el televisor y ese tipo de cosas, podría llevar a que vaya en detrimento la calidad y la cantidad de sueño en nuestro día. Usted nos trae 5 consejos, ¿verdad? Recomendaciones para en alimentos que vamos a ir viendo uno por uno. ¿Te parece si empezamos? Sí, perfecto. Ok, ¿con cuál empezamos? Vamos a ver. Recuerden que es importante que el tema del sueño y la implicación que tiene directa con el peso tiene que ver muchísimo porque se ha logrado evidenciar que en pacientes que tienen una restricción del sueño van a tener un empeoramiento del metabolismo de la glucosa y por ende van a tener un aumento en la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué queremos buscar acá? Buscar obviamente opciones de alimentos que nos ayuden un poco a controlar esto. Por ejemplo, los carbohidratos. Exactamente. En el caso de los carbohidratos se aconseja consumirlos en la cena y a veces aquí las personas dicen wow, pero siempre hemos escuchado totalmente lo contrario, ¿verdad? Pero los carbohidratos como por ejemplo el arroz, la avena, la papa, el maíz tienen una cantidad importante de triptófano y el triptófano, recuerden que es el precursor de la serotonina y esta disponibilidad de triptófano va a ser gracias a la insulina, de ahí la relación que tiene también con que consumamos una buena calidad de carbohidratos. Y el triptófano, al estar disponible, nosotros podemos secretar serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor que tiene relación con el bienestar y también nos ayuda a que haya una buena cantidad, una buena producción de melatonina. Recuerden que la melatonina es una hormona que lo que hace es inducir el sueño, ¿verdad? Exacto. Entonces, es importante, eso sí, escoger estos carbohidratos que son fuentes de triptófano y no aquellos que son fuentes de azúcares refinadas y de grasas, porque más bien vamos a tener el efecto contrario. Estos sí y estos no. Eso sí y esos no, exactamente. Okay, para que más o menos les quede. Estos sí y estos no. Exactamente. Por más ricos que sean. Sí, porque más bien lo que hacen es que estemos un poco más alertas durante el día. Entonces, no son tan recomendables si yo estoy teniendo insomnio. Recuerden que el insomnio, más que, pues, no es una enfermedad, sino es un síntoma de algo, ¿verdad? Me está alertando sobre algo. Entonces, eso es bien importante. Vamos a pasar también al segundo tip, que serían consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales. Exactamente. Hay muchas vitaminas y minerales que cumplen una función importantísima en la regularización del sueño y de la vigilia. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C,
Cuando nosotros tenemos deficiencia de vitamina C, se va a generar un aumento de la histamina. La histamina es una sustancia que me va a generar trastorno del sueño cuando está acumulada en mis tejidos en mayor cantidad. También recordemos que la vitamina C me ayuda a la fijación del hierro y el hierro cuando está deficiente genera un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas. Entonces en los pacientes que ya tienen insomnio y también tienen deficiencia de hierro podrían presentar este síndrome y tener complicaciones en la calidad del sueño. Eso es cuando están así. ¿Verdad? Y que mueven las piernitas, exactamente. Y eso obviamente que va a hacer que interrumpamos el sueño durante la noche, ¿verdad? También es muy importante que haya un balance adecuado entre calcio y magnesio, porque estos dos minerales tienen implicaciones en las conexiones nerviosas y también en el caso del magnesio tiene implicación sobre el impulso nervioso. Entonces es muy importante que haya una buena conjugación de estos dos minerales. ¿Dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, el calcio, que a veces creemos que solamente en los lácteos, no, también el kale, que es esta como lechuguita que es más crespita, en el ajonjolí hay una muy buena cantidad, nada más tenemos que activarlo, entonces ponerlo un poquito al sartén a saltear o ponerlo en remojo, eso podría ayudarnos a potenciarlo mucho más. Y el magnesio está, por ejemplo, en el banano, en las almendras, en el chocolate, ¿verdad? Evidentemente calcio también tenemos en los lácteos, pero es importante que conozcamos las otras fuentes. Incluyamos alimentos ricos en triptófano. ¿Qué es el triptófano? Recordemos que el triptófano es un aminoácido. Como dijimos anteriormente, el triptófano es precursor de la serotonina, es decir, es el que me facilita el que se me transforme este neurotransmisor que es importante para el bienestar. Y con esto yo llevo a producir melatonina. Entonces, ¿dónde tenemos triptófano? Es importante consumir alimentos como las nueces, las semillitas de calabaza o el ajonjolí. Si ustedes ven, muchos alimentos tienen varias ensaladas se les puede poner, ¿verdad? Claro, sí, o salteamos, por ejemplo, un pescadito, ¿verdad? Y podemos ponerle un poquito de ajonjolí. Y las calabacitas podemos ponerla en el yogur y entonces ya podríamos hacer, por ejemplo, algo más completo con muchos de los minerales y las vitaminas que se necesitan, más triptófano si le ponemos a un yogur chocolate, en donde ya estamos llevando vitamina B12, que es importantísimo también para la salud neuronal, chocolate que tiene magnesio, le ponemos triptófano adicional y yo sé que el sueño va a ser muchísimo más reparador. Ahora, sí es importante recordar que yo tengo que comer poquito, ¿verdad? Porque también antes de acostarnos se recomienda que la última comida haya sido 1 o 2 horas antes de ya ir a conciliar el sueño. Muy importante eso. Sí, y más en pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, recuerden que es una de las principales recomendaciones, ¿verdad? 2 horas antes de acostarse, 2 horas antes de no acostarse. consumir alimentos. Vamos entonces con el otro tip que es evitar bebidas y especias irritantes. Sí, recordemos que hay ciertas bebidas que tienen sustancias, por ejemplo el caso del café. Muchos pacientes son muy cafeteros y el café tiene cafeína. Y es una sustancia que es estimulante del sistema nervioso, estimulante también de nuestro sistema cardiovascular, además es laxante, es diurético y estimula la secreción de ácidos gástricos, ¿verdad? O jugos gástricos. Entonces, todo eso lleva a que nosotros tengamos mayor vigilia en la noche. Además, se sabe que el café nos alerta, ¿verdad? Entonces, no queremos cerca de la hora de ir a dormir este tipo de bebidas. El alcohol, por ejemplo, también es una bebida que pareciera que sea, pero más bien el cerebrito siempre está funcionando toda la noche, ¿verdad? Siempre en vigilia. Entonces, café, té, chocolate y ese tipo de bebidas es mejor evitarlas antes de ir a dormir. Y si yo ya lo tengo como un síntoma, además de cualquiera de las enfermedades que comenté al inicio, es preferible evitarlo del todo. Regular el consumo de proteínas es el último tip. Sí. Vamos a ver. Muchos pensarían que las proteínas podrían ser favorecedoras. Nada más a excepción del huevo y del pescado, esas sí pueden ser favorecedoras porque tienen triptófano. Pero el resto de proteínas, y ojalá aquellas que son más grasosas, ¿verdad? Como embutidos o carnes rojas, antes de acostarnos podría ser perjudicial porque tienen sustancias que compiten con la captación de triptófano en el cerebro. Entonces eso reduce más bien el que mi cuerpo pueda producir buena serotonina y buena melatonina. Entonces no queremos ese tipo de proteínas que estén ligadas, obviamente, a ir cerca de la hora de dormir. Entonces, preferiblemente, anoten
Un huevito duro. Sí, a veces hay personas que el huevo duro en la noche podría generarles un poco de molestias, entonces ustedes tienen que evaluar su tolerancia particular, ¿verdad? Si a mí me cae bien, pues puede ser una opción, y si no, podría ser otro tipo de preparación, como por ejemplo un huevito picado, donde ya va un poquito más procesado, yo le ayudé a mi intestino y a mi digestión con ese procesamiento y puede caerme un poco mejor, ¿verdad? Siempre es importante, antes de ingresar a la entrevista, llegó una consulta de alguien que le costaba mucho dormir y ve el aumento de peso, ¿verdad? Y ese aumento de peso tiene una implicación directa porque recuerden que cuando nosotros tenemos insomnio hay niveles más elevados de estrés o se relaciona con niveles elevados de estrés y esto a su vez con que hay una mayor dificultad para perder grasa corporal, ¿verdad? Además también se ha relacionado con un descontrol de dos hormonas muy importantes en el hambre y en el apetito, que son la leptina, que ese me va a regular la saciedad, y la grelina, ¿verdad? Que es la que me regula el hambre. Entonces, hay una disminución de la saciedad y un aumento de la que me estimula el hambre. Entonces, por ahí, más un detrimento también de la microbiota intestinal, eso puede llevarnos a aumento de peso. Perfecto, Arica, muchísimas gracias por todos los consejos. Muy, muy buenos. Y recuerde que usted puede repasar la entrevista a través de teletica.com para que así vuelva a notar cada uno de los consejos que nos dio la nutricionista Arica López. Si usted desea contactarla, la puede llamar al 8714-9190 o también encontrarla en Instagram como doctora Arica_nutricionista. Ahí está en pantalla. Sí, muchísimas gracias y un abrazo para todos y sigámonos cuidando. Así es.